Un conserje humilde susurra un antiguo proverbio árabe mientras limpia el vestíbulo de un hotel de lujo, sin saber que el jeque multimillonario que lo escucha quedará tan impactado que cancelará todas sus reuniones solo para conocer su historia. Lo que sucede después desafiará todo lo que ambos creían sobre el éxito, el destino y el verdadero significado de la riqueza, y revelará un secreto familiar que ha esperado 30 años para salir a la luz. Una historia que te mostrará cómo las palabras correctas en el momento preciso pueden cambiar dos vidas para siempre y te hará cuestionar qué legado realmente vale la pena dejar. El mármol del Hotel Burj Al Safa brillaba bajo las arañas de cristal como un espejo líquido. Cada baldosa reflejaba la opulencia de uno de los establecimientos más exclusivos de Dubái, donde una noche costaba lo que muchos ganaban en un año. Khalid Al-Rashid, jeque heredero de un imperio petrolero valorado en miles de millones, atravesaba el vestíbulo con la seguridad de quien nunca ha conocido una puerta cerrada. Su tobe blanco inmaculado se movía con cada paso decidido. El gutra sujeto por un agal de oro auténtico que había pertenecido a su bisabuelo. A sus 32 años, Khalid era la definición viviente del éxito. Harvard, inversiones en tecnología verde, portadas de Forbes. Pero sus ojos color ámbar, tan admirados en las fotografías, revelaban algo que ninguna cámara había capturado jamás. Un vacío profundo en que el dinero no llenaba. Su reunión con los inversionistas japoneses es en 20 minutos, Sayed Khalid, le recordó Hamza, su asistente, caminando 2 pasos detrás con una tableta en las manos. Después tiene la videoconferencia con Londres, luego la cena benéfica en el Atlantis y... Sí, interrumpió Khalid sin mirarlo, revisando su propio teléfono mientras avanzaba. Otro día, otra agenda imposible. Otra serie de conversaciones calculadas donde cada palabra valía millones, pero ninguna significaba nada real. El sonido lo detuvo antes de que su mente consciente lo procesara. Era un murmullo, apenas audible sobre el murmullo del lobby. Una voz masculina, áspera por los años pero musical en su cadencia, pronunciando palabras en árabe clásico. Khalid giró la cabeza buscando la fuente. En el rincón menos visible del vestíbulo, junto a una columna que sostenía una palmera ornamental, un hombre de unos 60 años trapaba el mármol con movimientos lentos y meticulosos. Su uniforme de conserje era simple pero impecable, planchado con un cuidado que contrastaba con su evidente edad. Tenía las manos curtidas, marcadas por décadas de trabajo físico, y una pequeña cicatriz atravesaba su ceja derecha. Pero lo que había capturado la atención de Khalid no era su apariencia, sino lo que estaba susurrando mientras trabajaba. Al-ilm fi al-sigar ka al-naqsh ala al-hajar, murmuraba el conserje, su voz llevando el peso de una verdad antigua. Wa al-ilm fi al-kibar ka al-naqsh al-alma. El conocimiento en la juventud es como grabar en piedra. El conocimiento en la vejez es como escribir en el agua. Khalid se quedó inmóvil. Ese proverbio lo había escuchado antes, hace mucho tiempo, en otra vida que parecía pertenecer a otra persona. ¿Sayed Khalid? La voz de Hamza sonó preocupada. La reunión... Cancélala, dijo Khalid sin dejar de mirar al conserje. Hamza parpadeó, seguro de haber escuchado mal. Disculpe, son inversionistas que volaron desde Tokio específicamente para... Cancela todas las reuniones de hoy. Pero Sayed, la conferencia de Londres es con el ministro de... Hamza. Khalid finalmente lo miró, y algo en sus ojos hizo que el asistente retrocediera un paso. Cancela todo. Sin esperar respuesta, Khalid caminó hacia el conserje.
Sus zapatos italianos hechos a medida sonaban contra el mármol, un ritmo que normalmente anunciaba su presencia con autoridad. Pero ahora, cada paso sentía diferente, más lento, más incierto. El conserje no lo había notado, absorto en su tarea. Pasaba el trapeador en círculos perfectos, como si el acto de limpiar fuera una meditación. Sus labios seguían moviéndose, repitiendo palabras que Khalid no podía distinguir desde esa distancia. «Disculpe», dijo Khalid cuando estuvo lo suficientemente cerca. El hombre levantó la vista y por un segundo algo pasó entre ellos. Un reconocimiento que no tenía que ver con identidades, sino con algo más profundo. El conserje se enderezó inmediatamente, dejando el trapeador apoyado contra la columna. «Sayid», respondió con respeto, llevándose la mano al pecho en el saludo tradicional. «¿En qué puedo servirle? ¿Hay algún problema con la limpieza?» «No, no hay problema». Khalid se encontró buscando las palabras, algo que rara vez le sucedía. «Te escuché», citando un proverbio, sobre el conocimiento y la piedra. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro del conserje, seguida de algo que podría haber sido vergüenza. «Mis disculpas, Sayid. Tengo el mal hábito de hablar solo mientras trabajo. No pretendía molestar a los huéspedes. Le aseguro que no me molestó», interrumpió Khalid. «Al contrario, ¿puedo preguntarte dónde aprendiste ese proverbio?» El conserje dudó, sus ojos estudiando a Khalid con una intensidad que pocos empleados se atrevían a mostrar hacia alguien de su posición. «Mi padre me lo enseñó», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo. Tu padre era un hombre sabio». «Lo era». El conserje asintió, y algo en su voz sugería que había más historia ahí, capítulos enteros comprimidos en esas dos palabras. Aunque nunca pudo enseñarme tanto como hubiera querido. Khalid sintió una punzada en el pecho, afilada e inesperada. Su propio padre había muerto 5 años atrás, dejándolo al frente de un imperio que nunca había querido heredar tan pronto. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Yusuf, Sayid. Yusuf Al-Amin». «Yusuf», repitió Khalid, dejando que el nombre se asentara. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 8 años en este hotel. Antes estuve en otros lugares. Hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales. Yusuf se encogió de hombros con una humildad que parecía genuina. «Donde necesitan que el mundo brille un poco más». La frase resonó en Khalid de una manera que no podía explicar. «Donde necesitan que el mundo brille un poco más». Como si la limpieza fuera un acto de servicio noble, no solo un trabajo por necesidad. «Ese proverbio», dijo Khalid, «lo he escuchado antes. Mi abuelo solía citarlo». «Entonces su abuelo también era un hombre sabio», respondió Yusuf con una sonrisa pequeña pero genuina. «Es una verdad que los ancianos comprenden. Lo que aprendemos cuando somos jóvenes nos define. Se graba en nosotros tan profundo que nunca se borra. Pero cuando somos viejos, cuando ya estamos formados». Hizo un gesto con la mano, como agua escurriendo entre los dedos. «Las lecciones se desvanecen casi, tan rápido como llegan». Khalid se encontró asintiendo. Había algo en la manera en que Yusuf hablaba, sin prisa, sin pretensión, que hacía que cada palabra pesara más que los discursos pulidos de los ejecutivos con los que trataba a diario. «¿Puedo preguntarte algo, Yusuf?», dijo sin pensar en las consecuencias, una impulsividad que lo sorprendió a él mismo. «Por supuesto, Sayid. ¿Eres feliz?». La pregunta flotó entre ellos como algo tangible. Yusuf parpadeó, claramente sin esperarla. Detrás de Khalid, Hamza tosió incómodamente, su lenguaje corporal gritando: «¿Qué está haciendo mi jefe?». Pero Yusuf no respondió inmediatamente. En cambio, miró hacia el mármol que acababa de limpiar, hacia las arañas de cristal,
hacia el lujo que lo rodeaba pero del que nunca sería parte. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero cargada de verdad. Felicidad es una palabra grande, Sayid. Yo diría que tengo paz. Algunas noches duermo bien, otras no. Tengo suficiente para comer, un techo sobre mi cabeza. Mis rodillas duelen y mi espalda protesta cada mañana, pero puedo trabajar. Puedo sostenerme a mí mismo. Hizo una pausa. Y tengo esperanza. ¿Esperanza de qué? De encontrar lo que perdí hace mucho tiempo. Yusuf lo miró directamente a los ojos entonces, y Khalid vio algo que lo hizo sentir como si lo vieran realmente por primera vez en años. De que tal vez, si sigo siendo un buen hombre, un día lo que fue roto se arregle. Sayid Khalid, Hamza, interrumpió, su paciencia claramente agotada. Lamento interrumpir, pero los inversionistas japoneses están esperando en la sala de conferencias. Han volado 14 horas para esta reunión. Si no aparece, podríamos perder un acuerdo de 300 millones. ¡Que esperen!, dijo Khalid sin apartar la vista de Yusuf. No pueden esperar. El señor Takahashi tiene otro vuelo en 3 horas. Hamza. Khalid giró hacia su asistente con una expresión que no admitía argumentos. Maneja la situación. Para eso te pago. Pero usted nunca. Hay una primera vez para todo. Hamza abrió la boca, la cerró y finalmente asintió con rigidez antes de alejarse con la tableta apretada contra su pecho como un escudo. Khalid casi pudo sentir las ondas de shock emanando de él. En 5 años trabajando juntos, nunca había cancelado una reunión importante, nunca había priorizado nada por encima de los negocios. Lo que Khalid no podía explicarle a Hamza, no podía explicarse ni a sí mismo, era que algo se había roto en su interior cuando escuchó ese proverbio, o más bien, algo que había estado agrietándose durante años finalmente se había quebrado del todo. Yusuf, dijo, tomando una decisión que probablemente lamentaría, pero que se sentía más correcta que cualquier cosa que hubiera hecho en meses. ¿Tienes un descanso pronto? El conserje miró su reloj, un modelo barato con la correa gastada. En 15 minutos tengo media hora libre. Bien, ¿tomarías café? Y conmigo. Yusuf lo miró como si le hubiera pedido algo imposible. ¿Café? ¿Conmigo? Sayid, yo soy solo un hombre que citó palabras que necesitaba escuchar, interrumpió Khalid. Y me gustaría conocerte mejor, a menos que tengas otros planes. Yo no tengo otros planes. Yusuf seguía mirándolo con incredulidad. Pero Sayid, la gente va a hablar. Un hombre como usted, tomando café con un conserje, que hablen. Khalid sintió una sonrisa tirando de sus labios. La primera, genuina en semanas. Te espero en el café del 3er piso, el privado. ¿Conoces el lugar? Sí, lo conozco. Lo limpio cada noche. Hoy lo disfrutarás como cliente. Khalid hizo una pausa. Por favor, ven, me harías un gran favor. Yusuf asintió lentamente, todavía procesando lo que estaba sucediendo. Como usted desee, Sayid. Khalid se alejó, consciente de que cada empleado en el vestíbulo probablemente había presenciado el intercambio. Mañana sería el chisme del hotel. El jeque, Al-Rashid, invitando a un conserje a café, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Lo que no vio fue la expresión en el rostro de Yusuf mientras lo observaba alejarse. Una mezcla de asombro, esperanza y algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. Yusuf metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una fotografía doblada, tan manoseada que los bordes estaban deshilachados. La imagen mostraba a un niño pequeño, no mayor de 5 años, con jeans, ojos color ámbar y una sonrisa que iluminaba toda su cara.
Al fondo, apenas visible, se veía a un hombre joven en un top blanco. Las manos de Yusuf temblaron mientras guardaba la foto de vuelta en su bolsillo. Al-Ilm fi al-Sigar ka al-Naqsh ala al-Hajar, susurró de nuevo, pero esta vez con un significado completamente diferente. Por favor, Alá, que todavía recuerde, que algo en él todavía reconozca lo que fue grabado en piedra, porque Yusuf al-Amin no era solo un conserje, y Khalid al-Rashid no era solo un jeque heredero. Eran dos piezas de una historia que había sido violentamente interrumpida 30 años atrás. Una historia que involucraba secretos de familia, traición y un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper completamente. Y en 15 minutos, sobre café y verdades que habían esperado décadas para ser dichas, ambos descubrirían que algunas cosas realmente están grabadas en piedra. Pero primero, Khalid necesitaba hacer una llamada. Subió al tercer piso y se dirigió al área privada del café, un espacio reservado para huéspedes VIP, con vistas panorámicas de Dubái. Las paredes eran de vidrio del piso al techo, ofreciendo una perspectiva del skyline que nunca dejaba de impresionar. Pero Khalid apenas lo notó. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en semanas. «Khalid», la voz de su madre sonó sorprendida. ¿Sucedió algo? Nunca llamas a esta hora. Laila al-Rashid era una mujer de 55 años que había dedicado su vida a mantener la imagen perfecta de la familia. Después de la muerte de su esposo, se había convertido en la guardiana de un legado que protegía con ferocidad maternal. Khalid la amaba, pero también la temía un poco. Había secretos en su familia, cosas de las que nunca se hablaba, decisiones que se habían tomado mucho antes de que él naciera. «Mamá», dijo, «necesito preguntarte algo». Un silencio. Luego, «¿Qué clase de pregunta?» «Sobre papá, sobre antes de que yo naciera». Otro silencio, este más largo y tenso. «Khalid, estoy en medio de una reunión con el comité de la Fundación Benéfica. ¿Podemos hablar de esto más tarde?» «¿Papá tuvo alguna vez un profesor, un mentor, alguien que trabajara para la familia?» «Tu padre tuvo muchos empleados a lo largo de su vida. ¿Por qué preguntas esto ahora?» «Un nombre», insistió Khalid. «Yusuf. ¿Ese nombre te suena familiar?» El silencio que siguió fue tan profundo que Khalid pensó que la llamada se había cortado. Pero entonces escuchó la respiración de su madre, rápida y superficial. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» Su voz había cambiado completamente, de impaciente a algo parecido al pánico. «Entonces, sí conoces a alguien llamado Yusuf. Khalid, escúchame con mucho cuidado». Las palabras de Laila salieron apresuradas. «No quiero que menciones ese nombre. No quiero que hagas preguntas sobre él. Es agua pasada, historia antigua que no necesita ser desenterrada. ¿A qué? ¿Qué pasó?» «Tu padre tomó decisiones difíciles que fueron necesarias para proteger a esta familia. No vas a juzgarlo ahora que ya no está aquí para defenderse. No estoy juzgando a nadie, solo quiero entender». «No hay nada que entender». La voz de Laila era ahora fría, con ese tono de acero que usaba cuando una conversación había terminado. «Concéntrate en el negocio. Concéntrate en tu futuro. El pasado está muerto, Khalid. Déjalo enterrado». «Mamá», pero la línea ya estaba muerta. Khalid miró su teléfono, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. La reacción de su madre solo había confirmado lo que una parte de él ya sospechaba. Yusuf no era un conserje cualquiera. Había una historia ahí, una que aparentemente su familia había trabajado duro para ocultar. La pregunta era, ¿por qué? Un suave golpe en la puerta de vidrio lo sacó de sus pensamientos. Yusuf estaba parado en el umbral, claramente incómodo. Se había quitado el delantal de Mindonsetetsap
trabajo, pero seguía con su uniforme. Sus manos estaban perfectamente limpias, pero Khalid notó que las uñas estaban rotas, el resultado de años de trabajo manual. «Adelante», dijo Khalid guardando su teléfono. «Por favor, siéntate». Yusuf entró como si estuviera pisando terreno sagrado, sus ojos escaneando el espacio lujoso con una expresión que Khalid no pudo descifrar: nostalgia, dolor. «He limpiado esta habitación cientos de veces», dijo Yusuf suavemente, «pero nunca me senté en estas sillas. Siempre me pregunté qué tan cómodas serían. Solo hay una forma de descubrirlo». Khalid señaló la silla frente a él. Yusuf se sentó con cuidado, como si la silla pudiera romperse bajo su peso. Un mesero apareció casi instantáneamente, y Khalid ordenó café árabe tradicional y un surtido de dátiles y pasteles. «Es demasiado, Sayid», protestó Yusuf. «Es café», respondió Khalid simplemente. «Y por favor, si vamos a hablar como iguales, llámame Khalid». «No puedo». «Puedes. Y lo harás si quieres que esta conversación continúe». Yusuf lo estudió por un largo momento, algo trabajando detrás de sus ojos. Finalmente asintió. «Khalid, entonces». El nombre sonó extraño en sus labios, no como cuando otros empleados lo usaban, con deferencia forzada, sino como algo más familiar, más personal. El café llegó, servido en tazas delicadas sin asas, según la tradición. El aroma de cardamomo y azafrán llenó el aire. Khalid tomó su taza, notando cómo Yusuf hacía lo mismo, pero con manos que no eran del todo firmes. «Cuéntame sobre tu padre», dijo Khalid, «el que te enseñó ese proverbio». Yusuf tomó un sorbo de café, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. Era un hombre de principios, un maestro de hecho, no en una escuela formal, sino un tutor privado para familias adineradas. Creía profundamente en el poder de la educación, en formar no solo mentes, sino caracteres. «¿Y qué te enseñó a ti?» «Todo». La palabra salió como un suspiro. «Idiomas, matemáticas, historia, poesía, pero más que eso me enseñó sobre honor, sobre mantenerse fiel a lo que uno cree incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». «Suena como un gran hombre». «Lo era». Yusuf dejó su taza con cuidado, hasta que lo despojaron de todo. La amargura en su voz era tan palpable que Khalid sintió su propia garganta cerrarse. «¿Qué pasó?» «Confió en la persona equivocada. O más bien, confió en la persona correcta, pero esa persona eligió otras. En prioridades, el poder sobre la lealtad, la reputación sobre la verdad». Yusuf lo miró directamente. «¿Alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto y proteger todo lo que amas?» La pregunta golpeó a Khalid en el pecho. Pensó en todas las veces que había cerrado acuerdos cuestionables porque eran buenos para el negocio. Todas las veces que había mirado hacia otro lado ante prácticas dudosas porque confrontarlas hubiera sido demasiado complicado. «No lo sé», admitió. «Creo que nunca he estado en una posición donde realmente tuviera que elegir. Mi camino siempre ha estado predeterminado». «Eso también es una prisión», dijo Yusuf suavemente. «Diferente a la mía, pero una prisión al fin». «Tu prisión, de expectativas reducidas, de oportunidades que murieron hace 3 décadas, de un nombre que solía abrir puertas pero ahora solo abre armarios de limpieza». Yusuf se detuvo como sorprendido de su propia honestidad. «Perdóname, no debería estar hablando así. No, a ti, no sobre mi situación». «¿Por qué no a mí?» «Porque tú tienes todo. ¿Qué le importan a un príncipe las quejas de un mendigo?» Khalid sintió algo afilado en esas palabras, no dirigido hacia él, sino hacia la vida en general. «¿Sabes quién soy?», preguntó. «Todo el mundo sabe quién eres, Khalid al-Rashid.
Tu cara está en edificios, tu nombre en titulares. Eres el futuro de tu familia. Algo pasó por el rostro de Yusuf, demasiado rápido para interpretarlo. La pregunta es, ¿sabes tú en quién soy yo? El aire entre ellos cambió. Se volvió denso, cargado de significado no dicho. Khalid sintió su corazón acelerarse. Sé que eres más que un conserje, dijo lentamente. Sé que mi madre reaccionó de manera extraña cuando mencioné tu nombre. Sé que hay una historia aquí, una que mi familia aparentemente quiere mantener enterrada. ¿Y aún así me invitaste a café? Por eso te invité a café. Yusuf soltó una risa sin humor, un sonido cargado de 3 décadas de dolor. Eres valiente o curioso, o tal vez lo suficientemente joven como para creer que la verdad siempre es mejor que la ignorancia. ¿No lo es? A veces, la verdad destruye tanto como libera. Yusuf se inclinó hacia adelante. Si te cuento mi historia, si te digo quién soy realmente y qué relación tengo con tu familia, no habrá vuelta atrás. Las cosas que aprendas cambiarán cómo ves a las personas que amas. Cambiarán cómo te ves a ti mismo. El corazón de Khalid latía tan fuerte que estaba seguro de que Yusuf podía escucharlo. Necesito saberlo, dijo sorprendido por la firmeza en su propia voz. Sea lo que sea, necesito saberlo. Yusuf lo estudió por un largo momento. Luego, lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó esa fotografía doblada. La alisó sobre la mesa entre ellos. Khalid la miró y el mundo se detuvo. La foto mostraba a un niño pequeño sentado en el regazo de un hombre mayor. El niño tenía ojos color ámbar y una sonrisa radiante. Sostenía un libro de cuentos. El hombre mayor le señalaba algo en la página, su expresión llena de amor y paciencia. El niño era Khalid. No había duda. Podía ver su propia cara en ese rostro infantil. Y el hombre mayor era un Yusuf 30 años más joven. ¿Quién? Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo tienes esta foto? Porque yo te tomé en mis brazos el día que naciste. La voz de Yusuf se quebró. Porque te enseñé tus primeras palabras. Porque te leí historias cada noche hasta que cumpliste 5 años, porque fui tu tutor, tu maestro, Se detuvo, lágrimas brillando en sus ojos. Tu segundo padre en todo menos en sangre. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, Dubái continuaba con su frenético ritmo. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había congelado. Eso es imposible, susurró Khalid, aunque incluso mientras lo decía, fragmentos de memoria comenzaban a surgir. Una voz leyendo en la oscuridad, manos grandes y gentiles atando sus zapatos, el olor de tinta y papel viejo. Una risa profunda que lo hacía sentir seguro. No te recuerdo. Tenías 5 años cuando desaparecí de tu vida, dijo Yusuf. Tu padre se aseguró de que no quedara rastro de mí. Todas las fotos destruidas, todos los registros borrados. Me ofrecieron dinero para irme y nunca volver. Cuando me negué, usaron otros métodos. ¿Qué métodos? Destruyeron mi reputación. Dijeron que había robado de la familia, que había abusado de la confianza que se había depositado en mí. Ninguna familia respetable volvió a contratarme. Mi nombre se volvió veneno en ciertos círculos. Yusuf tocó la fotografía con un dedo tembloroso. Esta foto es lo único que logré salvar. La escondí, la cuidé como el tesoro que es. Porque por 5 años, Khalid, fuiste mi razón de levantarme cada mañana. Khalid sintió que la habitación giraba. Su mente corría, tratando de reconciliar esta información con todo lo que sabía sobre su familia, sobre su padre. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué mi padre haría eso? Yusuf cerró los ojos, dolor profundo marcando cada línea de su rostro. Porque le dije una verdad que no quería escuchar.
porque desafié una decisión que estaba tomando, una decisión que sabía que destruiría vidas, y porque tu madre se detuvo abruptamente, sacudiendo la cabeza. Mi madre que algunas verdades no me corresponden revelar, dijo Yusuf. Son para ella contarlas, si alguna vez encuentra el coraje. Yusuf, no puedes decirme todo esto y luego detenerte ahora. Puedo y debo, insistió Yusuf. Lo que puedo decirte es esto. Tu padre era un buen hombre en muchas formas. Amaba a su familia, amaba a este país, pero tenía un punto ciego cuando se trataba de proteger el nombre Al-Rashid. Para él, la reputación de la familia estaba por encima de todo, por encima de la justicia, por encima de la lealtad, por encima incluso del amor. Y tú fuiste sacrificado en ese altar, yo y muchos otros. Yusuf tomó la fotografía de vuelta, plegándola con cuidado. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme qué clase de hombre te convertirías. Si recordarías algo de lo que traté de enseñarte en esos primeros años. Si las palabras que grabé en ti cuando eras lo suficientemente joven como para que se quedaran en la piedra de tu ser, habrían sobrevivido. Las lágrimas ardían en los ojos de Khalid, una mezcla de rabia, confusión y algo más profundo que no podía nombrar. El proverbio, dijo con voz ronca. Lo dijiste hoy esperando que yo... Lo dijimos juntos tantas veces, admitió Yusuf. Cada vez que te enseñaba algo nuevo. El conocimiento en la juventud es como grabar en piedra. Tú solías repetirlo, tan serio para un niño tan pequeño, y luego preguntabas, ¿qué está grabado en mí, Amu Yusuf? Y yo te decía, bondad, valentía, justicia, todo lo bueno que un hombre puede ser. Amu Yusuf, tío Yusuf. La memoria golpeó a Khalid como un tsunami. No completa, pero en fragmentos brillantes. Una habitación llena de libros, dibujos colgando en una pared, una mano grande sosteniendo la suya mientras aprendía a escribir su nombre. Y esa voz que ahora reconocía, diciéndole, eres especial, pequeño príncipe, no por tu nombre o tu dinero, sino por tu corazón. Nunca lo olvides. Oh Dios, susurró Khalid, te recuerdo. No todo, pero te recuerdo. Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Yusuf, liberadas después de 3 décadas de contención. Pensé que era imposible, pensé que eras demasiado joven, pero algo en ti hoy, la forma en que te detuviste al escuchar el proverbio, la forma en que me miraste, supe que una parte de ti me reconocía, que lo que fue grabado en piedra no se había borrado del todo. Khalid se levantó bruscamente, incapaz de quedarse sentado. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Dubái, ciudad de sueños y oportunidades, construida sobre arena y ambición, pero también construida sobre secretos, sobre historias enterradas. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?, preguntó sin darse vuelta. ¿Qué quieres de mí, Yusuf? Nada, la respuesta fue inmediata. No vine aquí buscándote, no planeé este encuentro. He trabajado en este hotel durante años sin saber que frecuentabas este lugar. Cuando te vi hoy, casi dejé caer el trapeador. Pero no iba a acercarme, no iba a causar problemas. Fuiste tú quien vino hacia mí. Khalid se giró. ¿Entonces qué? ¿Se supone que debo simplemente volver a mi vida pretendiendo que esta conversación nunca sucedió? Puedes hacer exactamente eso si eliges. Puedes terminar tu café, volver a tus reuniones, y yo volveré a trapear pisos. Nuestros mundos se separarán de nuevo, como estaban destinados a estar. No quiero eso. ¿Qué quieres? Khalid se enfrentó a una pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué quería? ¿Respuestas? ¿Justicia? ¿Reconciliación?
una forma de deshacer 30 años de silencio y dolor. Quiero la verdad, dijo finalmente. Toda la verdad, no solo las partes que estás dispuesto a compartir. Quiero saber exactamente qué pasó, qué hizo mi padre, qué secreto era tan terrible que valía destruir tu vida. Esa verdad involucrará a tu madre, advirtió Yusuf. Te obligará a ver a tus padres como personas imperfectas, como personas que cometieron errores. ¿Estás preparado para eso? No, admitió Khalid. Pero lo necesito de todas formas. Yusuf se levantó lentamente, sus articulaciones protestando, y se acercó a donde Khalid estaba parado, y por un momento se quedaron lado a lado mirando la ciudad. Tu padre tuvo un hermano, comenzó Yusuf. Su nombre era Rashid, como tu abuelo. Era 3 años menor que tu padre, pero en muchas formas era el opuesto. Donde tu padre era calculador y pragmático, Rashid era apasionado e idealista. Tenían una relación complicada, como muchos hermanos. Amor mezclado con rivalidad. Khalid frunció el ceño. Nunca había escuchado sobre un hermano. En todas las historias familiares, su padre había sido hijo único. ¿Qué le pasó? Se enamoró de la persona equivocada. Una mujer brillante, educada, de buen corazón, pero venía de una familia que tu abuelo consideraba inadecuada, no lo suficientemente rica, no las conexiones correctas. Tu abuelo se opuso al matrimonio. ¿Y mi padre? Apoyó a tu abuelo. Le dijo a Rashid que abandonara a la mujer, que cumpliera con su deber hacia la familia. Hubo peleas terribles, gritos que sacudían las paredes. Y luego, una noche, Rashid desapareció con la mujer. Se casaron en secreto. Khalid procesaba cada palabra, construyendo una historia familiar que nunca había conocido. ¿Qué hizo mi abuelo? Lo desheredó. La voz de Yusuf era plana, recitando hechos que todavía dolían. Borró su nombre de todos los documentos. Instruyó a la familia extendida a nunca mencionar a Rashid de nuevo, como si nunca hubiera existido. Y tu padre obedeció, no defendió a su hermano, no desafió la decisión. ¿Y tú? ¿Qué tenías que ver con todo esto? Yo era tutor de ambos hermanos, los conocía desde niños, amaba a los dos. Cuando Rashid fue desterrado, traté de ser el puente, traté de convencer a tu abuelo de perdonar, de reconciliarse. Me negué a abandonar a Rashid solo porque la familia lo había hecho. La verdad comenzó a cristalizarse en la mente de Khalid, y por eso te echaron. Parcialmente, pero la verdadera razón fue más complicada. Yusuf dudó. Rashid y su esposa tuvieron una hija, una niña hermosa, y cuando tu padre se casó con tu madre y te tuvieron a ti, Rashid le escribió una carta pidiéndole reconciliación, diciendo que ahora que ambos eran padres, tal vez podían entenderse mejor, que sus hijos deberían conocerse, que la familia no debería estar rota. Y mi padre quemó la carta sin responderla, y yo cometí el error de decirle exactamente lo que pensaba de esa elección. Le dije que estaba perpetuando el dolor de su padre, que estaba eligiendo orgullo sobre amor, que su hija y su sobrino merecían conocerse. Yusuf cerró los ojos. Y tu madre estaba ahí. Escuchó todo. ¿Qué hizo ella? Lloró, porque secretamente había estado en contacto con la esposa de Rashid. Habían estado intercambiando cartas, compartiendo fotos de los niños. Tu madre no estaba de acuerdo con la decisión de tu padre, pero tenía miedo de desafiarlo abiertamente. Y cuando tu padre descubrió lo que estaba haciendo, Yusuf no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Khalid podía imaginar la ira de su padre, el sentimiento de traición. Me convertí en el chivo expiatorio, continuó Yusuf.
Tu padre me acusó de manipular a tu madre, de llenar su cabeza con ideas de reconciliación. Dijo que yo era una mala influencia, que estaba destruyendo la unidad familiar. Y la única forma en que tu madre podía protegerse a sí misma era permanecer en silencio mientras yo era destruido. La rabia burbujeó en el pecho de Khalid, caliente y afilada. Así que sacrificaron tu vida para proteger su matrimonio, para proteger la imagen de su matrimonio, corrigió Yusuf. Había amor ahí, no lo dudo, pero también había miedo. Miedo de tu abuelo, de la sociedad, de perder todo lo que habían construido. Y yo era prescindible, un tutor, un empleado, fácil de reemplazar. ¿Y el tío Rashid? ¿Qué le pasó a él y su familia? Yusuf miró por la ventana, su reflejo mostrando un dolor tan profundo que Khalid sintió su propia garganta cerrarse. Rashid murió hace 15 años. Cáncer. No tenía el dinero para el mejor tratamiento. Y cuando su esposa le escribió a tu padre pidiéndole ayuda, suplicándole, tu padre nunca respondió. Dejó que su hermano muriera porque reconocerlo hubiera significado admitir que el desheredamiento había sido un error. Khalid se apoyó contra la ventana, sus piernas repentinamente débiles. ¿Y la hija? ¿Mi prima? Está viva, viviendo en algún lugar de esta ciudad, de hecho. Trabaja duro, se sostiene a sí misma. No tiene idea de que tiene familia rica que podría cambiar su vida con un solo cheque. Su madre nunca le dijo toda la verdad para protegerla de la amargura. ¿Sabes dónde está? ¿Cómo se llama? Yusuf vaciló. Sé dónde está. He mantenido contacto a lo largo de los años. Alguien tenía que asegurarse de que estuviera bien, que el rechazo de tu familia no la destruyera. Pero Khalid, acercarte a ella abrirá una caja que no se puede volver a cerrar. Ya está abierta, dijo Khalid firmemente. Desde el momento en que escuché ese proverbio, desde el momento en que vi esa foto, no voy a cerrar los ojos y pretender que mi familia no destrozó vidas. No voy a ser como mi padre. Tu padre no era un monstruo, era un hombre débil en formas específicas. Todos lo somos. Eso no lo excusa. No lo hace, acordó Yusuf. Pero la vida es más complicada que villanos y héroes. Tu padre tenía miedo de decepcionar a su propio padre, miedo de perder su posición, miedo de que al desafiar la autoridad todo se derrumbara. Ese miedo lo hizo cruel, pero también tenía amor. Te amaba a ti. Las palabras deberían haber sido un consuelo, pero solo hicieron que el dolor fuera más intenso. Porque Khalid había amado a su padre también, lo había llorado profundamente cuando murió, y ahora tenía que reconciliar al hombre que recordaba con el hombre que había destruido vidas por orgullo. Necesito conocerla, dijo. A mi prima. ¿Cuál es su nombre? Amira, respondió Yusuf suavemente. Su nombre es Amira, y antes de que la conozcas, necesitas entender algo. Ella no sabe nada sobre ti o tu familia. Su madre le contó una versión editada de la historia. No sabe que tiene un primo multimillonario que podría cambiar su vida. Entonces le diremos la verdad. ¿Y si no quiere nada contigo? ¿Y si el legado de dolor es tan profundo que prefiere seguir sin conocerte? Khalid se enfrentó a esa posibilidad y encontró que le dolía, más de lo que hubiera esperado. La idea de tener familia real, conectada por sangre y experiencias compartidas de pérdida, y que esa familia lo rechazara. Esa será su elección, dijo. Pero merece tener toda la información. Merece saber que existe y merece... Su voz se quebró. Merece una disculpa en nombre de mi familia. Una disculpa de 30 años de retraso. Yusuf lo miró con algo que podría haber sido orgullo. Eres un mejor hombre que tu padre. Tal vez algo de lo que traté de enseñarte se quedó después de todo. Enséñame más.
Las palabras salieron antes de que Khalid pudiera pensarlas. No solo sobre Amira, sobre todo. Quiero recuperar esos 5 años perdidos. Quiero saber qué me enseñaste, qué hablábamos. Quiero... Tragó saliva. Quiero conocerte. De verdad. Por primera vez desde que comenzó la conversación, una sonrisa genuina cruzó el rostro de Yusuf. Pequeña, temerosa, pero real. Me gustaría eso más de lo que puedo expresar, dijo. Pero, Khalid, tu familia no lo aprobará. Tu madre especialmente. Esto causará problemas. Que así sea. Podrías perder cosas, relaciones, tal vez incluso aspectos del negocio si otros miembros de la familia se ponen en contra tuya. Entonces descubriré qué realmente importa. Yusuf asintió lentamente y Khalid vio el peso de 30 años comenzando a levantarse de sus hombros. Hay algo más que debes saber, dijo Yusuf. Algo sobre tu madre específicamente. ¿Qué? Las cartas que intercambiaba con la esposa de Rashid. Tu madre las guardó. Todas. Las tiene escondidas en algún lugar, un registro secreto de una amistad que nunca se le permitió tener abiertamente. Y en esas cartas hay verdades sobre cómo realmente se sentía, sobre los arrepentimientos que nunca admitió en voz alta. ¿Cómo sabes esto? Porque antes de que me fueran de la casa, tu madre me buscó. Era tarde en la noche. Todos estaban durmiendo. Me dio una caja y me hizo prometer que la guardaría. Me dijo que algún día, si el momento correcto llegaba, debería asegurarme de que tú la tuvieras, que merecías saber la verdad completa. El corazón de Khalid latía con fuerza. ¿Todavía tienes esa caja? La he protegido durante 30 años, moviéndome de apartamento en apartamento, de ciudad en ciudad, siempre asegurándome de que estuviera a salvo. Esperando. Yusuf hizo una pausa. Esperando este momento exacto. ¿Puedo verla? Puedes tenerla, corrigió Yusuf. Es tuya. Siempre lo fue. Pero Khalid, una vez que leas esas cartas, sabrás cosas sobre tu madre que cambiarán tu relación con ella. Sabrás sobre sacrificios que hizo, sobre sueños que abandonó, sobre el precio que pagó por su posición. Necesito saber, repitió Khalid. Toda mi vida ha sido construida sobre una narrativa cuidadosamente controlada. Es hora de que conozca la verdad real. Yusuf extendió su mano, y después de un momento, Khalid la tomó. El apretón fue firme, cálido, y desencadenó otro fragmento de memoria. Esas mismas manos ayudándolo a escalar un árbol, sosteniéndolo cuando tenía miedo de saltar. Entonces mañana, dijo Yusuf, ven a mi apartamento mañana, te daré la caja, y si todavía quieres después de leer las cartas, te llevaré a conocer a Amira. ¿Ella sabe de mí? Sabe que tiene un primo. No sabe tu nombre ni tu posición. Su madre quería que viviera su propia vida sin la sombra de lo que podría haber sido. Khalid asintió, su mente ya corriendo hacia el futuro, hacia conversaciones difíciles con su madre, hacia el encuentro con una prima que no sabía que existía, hacia la reconstrucción de una historia familiar que había sido violentamente fragmentada. Yusuf, dijo mientras el hombre mayor se preparaba para irse, ¿por qué seguiste citando ese proverbio? ¿Por qué continuar hablando sobre conocimiento grabado en piedra? Yusuf sonrió, y había tristeza en ella, pero también esperanza, porque me aferré a la creencia de que lo que te enseñé, lo que sembré en ti cuando eras lo suficientemente joven, no podía ser completamente borrado, que incluso si no me recordabas conscientemente, las lecciones permanecerían. Bondad, justicia, la voluntad de elegir lo correcto sobre lo fácil. Tocó su pecho. Y hoy probaste que tenía razón. Al detenerte, al escuchar, al elegir la curiosidad sobre la conveniencia, mi pequeño príncipe todavía está ahí, bajo todas las capas que el mundo puso encima.
Las lágrimas ardían en los ojos de Khalid. Otra vez, pero esta vez las dejó caer. «Gracias», dijo con voz áspera, «por no rendirte, por mantener viva la esperanza durante 30 años, por ser...» Buscó la palabra correcta. «Por ser el tipo de hombre que me enseñó a ser». «No me agradezcas todavía», respondió Yusuf. «El camino que estás eligiendo será difícil. Tu familia se resistirá, la sociedad cuestionará, y tendrás que decidir una y otra vez si la verdad vale el precio de conocerla. Ya tomé esa decisión». Entonces que Alá te dé fuerza. Yusuf se inclinó en el saludo tradicional. «Te veré mañana, Khalid, en mi humilde hogar, donde un príncipe y un conserje pueden ser simplemente dos hombres tratando de arreglar lo que fue roto». Después de que Yusuf se fue, Khalid se quedó en la habitación privada durante largo tiempo, mirando la ciudad mientras el sol comenzaba su descenso. Dubái brillaba como siempre, una metrópolis construida sobre ambición y determinación. Pero bajo todo ese brillo había historias. Miles de historias de personas cuyos nombres nunca aparecerían en edificios, cuyas fortunas nunca llegarían a los titulares, pero cuyas vidas importaban tanto como cualquier otra. Su teléfono vibró. Mensajes de Hamza preguntando sobre su agenda, sobre las reuniones canceladas, sobre los inversionistas furiosos. Mensajes de su madre exigiendo que la llamara inmediatamente. Mensajes de socios de negocios, gerentes de proyectos, asistentes sociales. Todo el aparato de su vida anterior tirando de él, exigiendo su atención. Khalid silenció el teléfono y lo guardó. Por primera vez en su vida adulta, había algo más importante que el negocio. Algo más real que las reuniones y los acuerdos. Tenía un pasado que recuperar, una familia que conocer y una injusticia de 30 años que comenzar a reparar. Mañana conocería toda la verdad. Mañana, las cartas de su madre revelarían secretos que había guardado durante décadas. Y mañana, tal vez, comenzaría el proceso de convertirse en el hombre que Yusuf había creído que podía ser. Un hombre grabado con bondad, justicia y coraje. Un hombre cuyas lecciones más importantes habían sido talladas en piedra cuando era demasiado joven para saber que estaban ahí, pero lo suficientemente joven como para que nunca se borraran. Mientras salía del hotel, Khalid pasó por el vestíbulo donde todo había comenzado. El mármol brillaba, limpio y perfecto, pero ahora lo veía diferente. Veía las manos que lo habían hecho brillar. Veía la dignidad en el trabajo que otros pasaban por alto. Veía a Yusuf y a todos como él, invisible para la mayoría, pero esencial para todo. Y se hizo una promesa silenciosa. Nunca volvería a pasar por alto a alguien. Nunca más confundiría posición con valor. Porque la lección más importante que Yusuf le había enseñado, tanto hace 30 años como hoy, era simple pero profunda. Todo ser humano tiene una historia, y cada historia merece ser escuchada. La dirección que Yusuf le había dado llevaba a un edificio modesto en una zona más antigua de Dubái, lejos del brillo de los rascacielos. Khalid condujo él mismo, sin chofer, sin asistentes, solo él y un sentimiento creciente de nerviosismo que no había experimentado en años. El apartamento de Yusuf estaba en el tercer piso, accesible solo por escaleras. Khalid subió, notando las grietas en las paredes, la pintura descascarada, el olor a comida y vida. Era tan diferente de los espacios en los que habitualmente se movía que podría haber sido otro planeta. Yusuf abrió la puerta antes de que Khalid pudiera tocar, como si hubiera estado esperando junto a ella. «Bienvenido», dijo haciéndose a un lado. «Por favor, disculpa la modestia. Es todo lo que puedo permitirme». Khalid entró y se detuvo. El apartamento era pequeño.
quizás 1/10 del tamaño de su propio dormitorio, pero estaba inmaculado. Cada superficie brillaba. Libros llenaban estantes hechos de cajas recicladas. Fotografías colgaban en las paredes, capturando momentos de una vida que Khalid no conocía. «Es perfecto», dijo, y lo decía en serio. «Se siente como un hogar». «Porque lo es», respondió Yusuf. «Un hogar no se mide en metros cuadrados, sino en la vida que contiene. O eso me gusta creer». Khalid se acercó a las fotografías. Muchas mostraban a un hombre joven y una mujer hermosa con una niña pequeña. En todas, el amor era palpable. «¿Rashid?», preguntó. «Sí, tu tío, y su esposa Zahra, y la pequeña Amira». Yusuf señaló una foto en particular donde la niña, de quizás 6 años, sostenía un libro de gran tamaño. Siempre amó leer, igual que su padre. «Se parecen», murmuró Khalid. «Los ojos. Tiene los ojos de mi familia. Tiene muchas cosas de tu familia. La inteligencia de Rashid, la determinación de Sara. Y algo más, algo que espero que haya heredado de ambos lados. La capacidad de perdonar». Yusuf desapareció en otra habitación y regresó con una caja de madera, gastada, pero elegante. Tenía tallas intrincadas en la tapa, el estilo tradicional que había estado de moda décadas atrás. «Tu madre me dio esto la noche antes de que me fuera», dijo, colocándola sobre la pequeña mesa de centro. Sus manos temblaban. Lloró. «Me hizo jurar sobre el Corán que la protegería y que algún día, si se presentaba la oportunidad, me aseguraría de que llegaras a tenerla». Khalid se sentó lentamente en el sofá desgastado, sus ojos fijos en la caja. «¿Qué me dijo sobre ti? Después de que te fuiste, ¿qué explicación me dio?» «No lo sé», admitió Yusuf, «pero imagino que dijo que había encontrado otro trabajo, que me había mudado. Algo simple que un niño de 5 años aceptaría sin demasiadas preguntas». «No recuerdo haber preguntado», dijo Khalid lentamente. «O tal vez lo hice y me dijeron que dejara de preguntar. Mi infancia después de los 5 años es borrosa en muchas formas. Muchos tutores diferentes, ninguno quedándose demasiado tiempo. Como si mis padres tuvieran miedo de que me encariñara con alguien de nuevo. Probablemente lo tenían». Yusuf se sentó en una silla frente a él. «El amor es peligroso para aquellos que valoran el control por encima de todo. Porque el amor te hace vulnerable, te hace cuestionar, te hace elegir a las personas sobre las reglas». Khalid extendió la mano hacia la caja, luego la retiró. «¿Tengo que leerlo ahora? ¿Contigo aquí? Puedes llevártela y leerla en privado si prefieres». «Pero Khalid, algunas cartas son difíciles, dolorosas. Podrías necesitar a alguien aquí cuando las leas, alguien que conozca el contexto, que pueda responder preguntas». Khalid asintió y con manos temblorosas abrió la caja. Dentro había cartas, docenas de ellas, escritas en papel delicado. Algunas tenían manchas que podrían haber sido lágrimas. Todas estaban escritas en árabe elegante, la caligrafía de alguien que había sido educado en el viejo estilo. Tomó la primera carta y comenzó a leer. «Querida Zahra, hoy se me rompió el corazón de una manera nueva. Mi esposo quemó tu última carta sin leerla. La vi arder en la chimenea mientras sostenía a nuestro hijo y tuve que sonreír y asentir como si estuviera de acuerdo, como si no quisiera gritar. Me casé con un hombre que amo, pero ese amor está envenenado por su miedo. Miedo a su padre, miedo a la sociedad, miedo a ser visto como débil. Y yo soy demasiado cobarde para desafiarlo. Tu hija y mi hijo deberían conocerse. Deberían jugar juntos, crecer juntos. En un mundo justo serían mejores amigos. Pero no vivo en un mundo justo. Vivo en una jaula dorada donde elegí la comodidad sobre la integridad. Por favor, perdóname. Y por favor, sigue escribiendo.
Tus cartas son las únicas cosas reales en mi vida. Con amor y vergüenza, Laila Khalid sintió que algo se agrietaba en su pecho. Esa era la voz de su madre, pero una versión que nunca había conocido. Vulnerable, arrepentida, atrapada. Tomó otra carta, esta fechada 2 años después. Querida Sara, hoy Khalid cumplió 7 años. Tuvimos una fiesta grande con payasos y ponis, 100 niños que él apenas conoce, 100 padres que solo querían ser vistos con nosotros. Mi hijo sonrió para las fotos, pero luego esa noche, cuando pensó que yo no estaba escuchando, le preguntó a su nuevo tutor por qué ya no tenía amigos reales. Casi le hablé de Amira entonces. Casi le dije que tiene una prima que probablemente haría un mejor amigo que cualquier niño en esa fiesta. Pero mi esposo estaba en la habitación contigua y el miedo me selló la boca. Yusuf fue despedido la semana pasada. Tu marido Rashid probablemente te lo contó. Mi esposo lo acusó de cosas terribles, de manipularme, de socavar nuestra familia. Nada de eso es verdad. Yusuf solo tuvo el coraje que yo no tengo. Decir la verdad sin importar el costo. Cada día me despierto y elijo esta jaula. Cada día podría hablar, podría desafiar, podría exigir que esta familia se arregle. Y cada día permanezco en silencio. ¿En qué me he convertido? Laila Khalid leyó carta tras carta, cada una revelando más de la mujer que creía conocer. Su madre no había estado de acuerdo con el desheredamiento. Había llorado por Rashid. Había enviado dinero en secreto a través de intermediarios. Había mantenido fotografías de Amira escondidas en lugares donde su esposo nunca las encontraría. Pero nunca había tenido el coraje de desafiar abiertamente. Nunca había arriesgado su posición, su matrimonio, su comodidad. La última carta era diferente. Estaba fechada solo semanas después de la muerte del padre de Khalid. Querida Sara, mi esposo está muerto, y con él todas las razones que usé para justificar mi silencio. Podría ir a ti ahora. Podría conocer a Amira finalmente. Podría decirle a Khalid la verdad. Reunir a esta familia rota. Pero 3 décadas de cobardía no se curan con la muerte de un hombre. No sé quién soy sin esta jaula. No sé cómo ser valiente. Cuando nunca lo he sido, entonces haré lo único que puedo. He instruido a Yusuf, que milagrosamente todavía habla conmigo después de todo lo que le hice, para que guarde estas cartas. Para que algún día, si Khalid es el hombre que espero que sea, las lea y sepa la verdad. Que sepa que su madre lo amó lo suficiente como para documentar su cobardía. Que sepa que hay una familia esperando si él elige buscarla. Que sepa que algunas jaulas están hechas de nuestras propias decisiones y solo nosotros tenemos la llave. Si estás leyendo esto, hijo mío, te pido que hagas lo que yo no pude. Arregla lo que fue roto. Conoce a tu prima. Sé el puente que tu padre se negó a ser. Imaginado el tormento silencioso que había vivido, la guerra constante entre su corazón y su miedo. ¿Sabías lo que decían?, preguntó con voz rota. Solo lo que tu madre me contó esa noche, respondió Yusuf suavemente. ¿Qué eran su confesión? Su manera de mantener viva la verdad cuando todo a su alrededor era mentira. Khalid se limpió las lágrimas, algo endureciéndose en su interior. Una determinación que había estado formándose desde que escuchó ese proverbio en el vestíbulo del hotel. Quiero conocer a Amira. Hoy, ahora. Yusuf asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Entonces vamos. Trabaja en una librería no lejos de aquí. Los domingos siempre hace el turno de tarde. La librería era pequeña, escondida entre edificios más grandes como un secreto bien guardado. Páginas del alma, decía el letrero desgastado. A través del vidrio, Khalid podía ver estantes llenos hasta el techo, la luz cálida de lámparas antiguas y una mujer joven organizando libros en una escalera.
Su corazón se detuvo. Amira tenía aproximadamente su edad, tal vez un par de años menor. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado y vestía ropa simple pero limpia. Pero fueron sus ojos los que lo golpearon. Color ámbar, exactamente como los suyos, como los de su padre, como los del abuelo que ambos compartían, pero que solo uno había conocido. «Es hermosa», susurró, «como su madre», dijo Yusuf, «y tiene el alma de su padre». Rashid amaba los libros más que el dinero. Amira es igual. Podría trabajar en cualquier lugar, hacer más dinero en corporaciones, pero elige quedarse aquí, rodeada de historias. ¿Sabe que venimos? Le dije que un amigo quería conocerla, alguien importante. No dije quién. Yusuf puso una mano en el hombro de Khalid. Recuerda, ella no te debe nada. No busca rescate ni riqueza. Si rechaza tu oferta de conexión, debes respetar eso. Lo haré, prometió Khalid. Entraron a la librería. Una campana, suave anunciando su llegada. Amira bajó de la escalera con gracia, una sonrisa profesional en su rostro que se congeló cuando vio a Yusuf. «Ammu Yusuf», corrió hacia él, abrazándolo con genuino afecto. «No me dijiste que eras tú quien venía. Pensé que era uno de tus contactos ricos que necesitaba donaciones para alguna causa. En cierta forma sí es eso», dijo Yusuf suavemente. «Amira, hay alguien que necesito que conozcas. Alguien que... Bueno, es mejor que te sientes». La sonrisa de Amira se desvaneció al notar el tono serio. Sus ojos se movieron hacia Khalid, estudiándolo, y en ese momento Khalid vio el reconocimiento instintivo, la forma en que sus ojos se encontraron y algo antiguo, algo grabado en el ADN, susurró «familia». «¿Quién eres?», preguntó, su voz cautelosa pero no hostil. Khalid abrió la boca, cerró los labios. ¿Cómo explicar 30 años de silencio en una sola oración? ¿Cómo disculparse por pecados que no cometió pero de los que se benefició? «Mi nombre es Khalid al-Rashid», dijo finalmente. «Y creo que soy tu primo». El color desapareció del rostro de Amira. Se tambaleó ligeramente, y Khalid instintivamente dio un paso adelante para sostenerla. Pero ella levantó una mano deteniéndolo. «Al-Rashid», repitió, la palabra como veneno en su lengua. «El nombre que mi madre me dijo que olvidara. La familia que nos abandonó, que dejó morir a mi padre sin ayuda». «Lo sé», dijo Khalid, «y no tengo palabras suficientes para disculparme por eso, por todo, por 30 años de silencio, por la crueldad de mi abuelo, por la cobardía de mi padre, por... ¿Y qué quieres ahora?», interrumpió Amira, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Venir aquí con tu ropa cara y tu culpa y pensar que eso arregla algo? ¿Pensar que puedes comprar el perdón como compras todo lo demás?» «No», respondió Khalid firmemente. «No puedo arreglar el pasado. No puedo traer de vuelta a tu padre o darte los años que nos robaron. Pero puedo ofrecerte la verdad y puedo ofrecerte una elección». «¿Qué elección?». «La elección de conocer a tu familia, de decidir si los pecados de nuestros padres nos definen o si podemos escribir una historia diferente. La elección de rechazarme si eso es lo que necesitas, o de darme la oportunidad de ser el primo que debí ser desde el principio». Amira lo miró fijamente, sus emociones luchando visiblemente en su rostro. Finalmente se giró hacia Yusuf. «¿Tú sabías? Todo este tiempo sabías dónde estaba mi primo y nunca me dijiste». «Tu madre me pidió que no lo hiciera», respondió Yusuf gentilmente. «Quería que vivieras sin la sombra de lo que perdiste. Quería que fueras libre». «¿Libre?», rió sin humor. «Crecí sin padre, viendo a mi madre trabajar hasta el agotamiento, viendo cómo la vida la consumía porque la familia que debió ayudarla la abandonó. ¿Eso es libertad?». «No», dijo Khalid.
Es injusticia, es crueldad, y si pudiera cambiarlo, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es estar aquí ahora y decirte que lamento todo, y preguntarte si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que podamos construir algo nuevo. El silencio se extendió entre ellos, pesado con décadas de dolor. Entonces Amira hizo algo inesperado. Se rió, no con amargura, sino con algo cercano a la incredulidad. «Tienes mis ojos», dijo. «Maldita sea, realmente tienes los ojos de mi padre. Mi madre solía decir que yo los heredé de él, que eran el regalo de la familia Al-Rashid. Y aquí estás tú, un extraño que es mi sangre, mirándome con los mismos ojos que veo en el espejo cada día. Somos familia», dijo Khalid suavemente. «Nos guste o no, nos conecta algo más profundo que las decisiones de nuestros padres». Amira se cruzó de brazos, su defensa todavía alta pero con grietas visibles. «¿Qué quieres de mí exactamente? ¿Qué esperas que pase aquí?» «Nada específico, solo conocernos. Quizás tomar café como hice con Yusuf, escuchar tu historia, compartir la mía. Y si al final de eso decides que no quieres nada conmigo, respetaré esa decisión. Pero Amira, he pasado toda mi vida rodeado de gente y sintiéndome solo. Y ayer descubrí que tengo familia real, sangre real, que ha estado a kilómetros de distancia todo este tiempo. No voy a desperdiciar esta oportunidad sin al menos intentarlo». Algo cambió en la expresión de Amira. La dureza se suavizó levemente. «Mi madre murió hace 2 años», dijo en voz baja. «Cáncer, como mi padre. No tenía dinero para el mejor tratamiento, igual que él. Murió pidiéndome que no odiara, que no dejara que la amargura me consumiera. Pero es difícil no odiar cuando ves a las personas que amas sufrir innecesariamente». Khalid sintió el peso de cada palabra como piedras en su pecho. «Tu madre era sabia y fuerte. Las cartas que le escribió a mi madre están llenas de amor incluso en medio del dolor. Ella te crió bien, Amira, eso es obvio». «¿Cartas?». Amira frunció el ceño. «¿Qué cartas?». Y entonces Khalid le contó todo. Sobre el encuentro con Yusuf, sobre los proverbios y las memorias enterradas, sobre la caja de su madre y las confesiones de 3 décadas, sobre un amor que existió entre 2 mujeres a pesar de la distancia forzada entre sus familias. Cuando terminó, Amira tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Ella nunca me dijo», susurró, «nunca me dijo que tu madre había tratado de ayudar, que había enviado dinero. Siempre pensé que todos ustedes nos habían olvidado». «Completamente. Mi madre era complicada», dijo Khalid. «Cobarde en algunas formas, valiente en otras, pero nunca olvidó. Y dejó esas cartas específicamente para que yo encontrara la verdad, para que hiciera lo que ella no pudo». Amira se limpió las lágrimas, enderezándose. «Está bien», dijo. «Tomaremos café, hablaremos». «Pero Khalid, si esto es algún tipo de gesto de caridad, si piensas que puedes compensar 30 años con dinero». «No es caridad», interrumpió. «Es familia, la única cosa que el dinero nunca pudo comprarme». Una sonrisa pequeña, tímida, apareció en el rostro de Amira. «Entonces, primo, vamos a conocernos de verdad». Los meses siguientes transformaron la vida de Khalid de maneras que nunca hubiera imaginado. Las reuniones con Amira se volvieron semanales, luego casi diarias. Descubrieron que compartían más que solo apariencia. El mismo humor seco, la misma pasión por la justicia, la misma incapacidad de tolerar la hipocresía. Yusuf se convirtió en un mentor nuevamente, llenando los vacíos que 30 años habían creado. Le enseñó a Khalid no desde libros, sino desde experiencia, sobre humildad, sobre ver valor en cada persona,
sobre usar el privilegio como herramienta de justicia en lugar de separación. La confrontación con su madre fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Layla lloró durante horas cuando Khalid le mostró que había leído las cartas. Confesó todo, pidió perdón y lentamente comenzó el proceso de conocer a Amira, la sobrina que debió conocer décadas atrás. No fue perfecto. Hubo momentos tensos, conversaciones difíciles, viejas heridas que se reabrieron antes de poder sanar. Pero era real, era honesto, y lentamente algo hermoso comenzó a crecer de los escombros. Khalid cambió la forma en que manejaba los negocios. Empezó a preguntar nombres de conserjes, de personal de limpieza, de todos los que su privilegio había entrenado para ignorar. Estableció programas de becas para hijos de empleados. Creó fondos para familias que no podían pagar tratamiento médico. Y cada decisión, cada cambio, lo rastreaba hasta ese momento en el vestíbulo de un hotel, cuando escuchó un proverbio que había sido grabado en piedra cuando tenía 5 años. Al-ilm fi al-sigar ka al-naqsh al-hajar. El conocimiento en la juventud es como grabar en piedra. Un año después, Khalid organizó una cena. No en un hotel de lujo ni en su mansión, sino en el apartamento de Yusuf, ese espacio pequeño que se había convertido en el corazón de su nueva familia. Yusuf, Amira, Layla y Khalid se sentaron alrededor de una mesa simple, compartiendo comida casera que habían preparado juntos. La conversación fluía, salpicada de risas y ocasionales lágrimas. Historias de Rashid eran compartidas sin dolor agudo ahora, solo con la dulce tristeza de la memoria. Amo Yusuf, dijo Khalid en un momento de quietud. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué, hijo mío? La palabra hijo ya no lo sorprendía. Se había convertido en natural, en correcto. ¿Alguna vez te arrepentiste de haber dicho la verdad ese día? ¿De haber defendido a Rashid sabiendo lo que te costaría? Yusuf consideró la pregunta, sus ojos moviéndose entre los 3 rostros en la mesa. Cada día de esos 30 años fue difícil. Hubo momentos en que pensé que el silencio hubiera sido más fácil, que la cobardía hubiera sido más confortable. Pero entonces me preguntaba, ¿qué clase de hombre quiero ser? ¿El que vive incómodamente con mentiras o el que vive difícilmente con la verdad? Y elegiste la verdad, dijo Amira. Siempre, asintió Yusuf, porque lo que enseñamos a los jóvenes se graba en piedra. Si te hubiera enseñado, Khalid, que el silencio es aceptable cuando la injusticia sucede, esa lección hubiera permanecido en ti. Pero en cambio, traté de enseñarte que algunas cosas valen más que la comodidad. Y aunque fueron 30 años tarde, esa lección permaneció. Khalid sintió lágrimas picando sus ojos, pero las dejó caer sin vergüenza. Tengo algo para todos ustedes, dijo, sacando sobres de su bolsillo. Khalid, si esto es dinero, comenzó Amira. No es dinero. Bueno, no exactamente, sonrió. Son documentos. He establecido una fundación en nombre de mi tío Rashid, para familias que han sido separadas por orgullo, por circunstancias, por injusticia, para ayudarlos a reconectarse, para pagar tratamientos médicos, educación, costos de reubicación, todo lo que mi tío y su familia no tuvieron. Layla soltó un sollozo, cubriendo su boca con las manos. Y Yusuf, continuó Khalid, te he nombrado director, porque nadie entiende mejor el costo de la separación familiar, y nadie tiene más sabiduría sobre cómo sanar esas heridas. Khalid, yo soy solo un conserje. Eres el hombre que me enseñó todo lo que importa. Eres el hombre que mantuvo viva la esperanza durante 30 años. Eres el hombre que eligió la verdad sobre la comodidad. Khalid sostuvo su mirada.
Hoy eres el padre que nunca tuve la oportunidad de conocer hasta ahora. El silencio que siguió era sagrado. Yusuf se levantó, caminó hacia Khalid y lo envolvió en un abrazo que contenía 3 décadas de amor no expresado. «Estoy tan orgulloso del hombre en que te convertiste», susurró. «Tu tío Rashid estaría orgulloso. Tu padre, si pudiera verlo ahora, también lo estaría». Amira se unió al abrazo, luego Laila, y por un momento fueron simplemente una familia. No perfecta, no sin cicatrices, pero real, honesta, unida no por la obligación sino por la elección. Más tarde esa noche, cuando los demás se habían ido, Khalid se quedó con Yusuf en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces de Dubái. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Khalid. «Durante años pensé que tenía todo, dinero, poder, influencia, pero estaba vacío. Y ahora, parado en este balcón diminuto, en un apartamento que cabe en mi closet, me siento más rico que nunca. Porque ahora tienes lo que el dinero no puede comprar», respondió Yusuf. «Propósito, conexión, amor que se elige en lugar de heredarse». «Gracias», dijo Khalid simplemente, «por no rendirte, por susurrar ese proverbio incluso cuando pensabas que nadie estaba escuchando, por mantener viva la verdad hasta que estuviera listo para escucharla. El conocimiento en la juventud es como grabar en piedra», recitó Yusuf. «Y tú, mi pequeño príncipe, fuiste grabado con todo lo bueno que un hombre puede ser. Solo necesitabas tiempo para recordarlo, y mientras estaban ahí, 2 hombres separados por edad y circunstancia pero unidos por amor, Khalid supo con certeza absoluta que algunas lecciones realmente permanecen para siempre. Algunas verdades realmente están grabadas en piedra, y algunas historias, sin importar cuánto tiempo estén enterradas, encuentran la manera de salir a la luz. Todo porque un conserje tuvo el coraje de susurrar un proverbio, y un príncipe tuvo la sabiduría de escuchar». Fin.